Pues buenas tardes, bienvenidos a este interesante webinar. Me gustaría en primer lugar, bueno, pues presentaros a nuestra compañera y amiga Diana Borquez. De Diana podríamos decir muchas cosas. De hecho, tengo una biografía suya preparada, estupenda, bueno, pues donde nos explica, es psicóloga, donde nos explica su trayectoria, tanto en intervención como en investigación, que ya, aunque no lo parezca, va siendo bastante dilatada. Pero a mí me gustaría presentarte un poco con mis palabras y no con lo que me has trasladado. Y yo presentaría a Diana como una persona muy comprometida con el trabajo que desarrolla y con la causa para la cual están trabajando y en la que llevas dedicando pues esta amplia trayectoria profesional. Yo creo que nos conocimos hace ya bastantes años en una jornada en la que lo recuerdo un poco vagamente porque fue hace ya mucho, pero creo que yo moderaba y tú hablabas o algo así. Y no te conocía hasta entonces y en aquel momento ya me llamó la atención, no lo que decías, sino cómo lo decías, ¿no? La pasión y el compromiso que ibas poniendo en tus palabras. Y después el haber tenido la oportunidad de colaborar y de hacer cosas juntos, pues realmente para mí ha sido muy enriquecedor como persona y como profesional en las dos vertientes. Así que con toda esta historia detrás. Sí que me gustaría decir que actualmente, ya desde hace un tiempo importante, tu trayectoria se ha ido enfocando más al mundo del adulto y al mundo de la inclusión laboral, ¿no? Que muchas veces parece que tenemos asociado el autismo a la etapa infantil y es mucho más que eso y va mucho más allá. Y es desde esta perspectiva desde la que te hemos invitado a participar en el día de hoy y desde la que nos gustaría que compartieras, bueno, pues un poco con todos nosotros cuáles son esos consejos que nos das, cuáles son esos retos a los que os habéis enfrentado y cuáles son esas opciones de futuro que pueden iluminarnos a todos la cara porque sabemos que se está trabajando para conseguirlo. Así que sin más, te cedo la palabra y adelante. Gracias. Además, una maravilla empezar cuando te dan flores. O sea, que encantada. Encantada. Para mí es el poder compartir un poco de mi experiencia en el entorno de adultos. No solamente me gratifica, sino que es parte de lo que implica mi trabajo. Voy a compartir la pantalla. ¿Sabes? Si no, Se ve no. perfecta. Se ve perfecto. Vale. Lo único sí te voy a pedir que saltemos esas colaborativas que habíamos dicho porque somos muy Sí, ya poquitos. está. Ya está. Ya Perfecto. está hecho. Ya está Gracias, hecho. Diana. Ya está hecho. Vale, perfecto. Pues os cuento, uno de las cosas que más me gustó al pensar en este momento de compartir conocimiento era pensar el título, ¿no? ¿Cómo, cuándo y dónde? Yo siempre le explico a las familias cuando nos invitan a participar en algún evento que yo soy como el fantasma del futuro, del cuento de Dickens de Navidad, que os acordáis que viene y le visita el fantasma del pasado y lo lleva a su Navidad cuando era pequeño, el fantasma del presente y el fantasma del futuro. Entonces, yo soy un poco el fantasma del futuro, porque cuando nos invitan a participar en eventos, hablan de la parte educativa, de la intervención temprana, y llego yo, que soy el fantasma del futuro, a decirles, esto está fenomenal, pero quiero que seáis conscientes que los seres humanos pasamos el 70% de nuestra vida siendo adultos, no niños. Entonces, es muy importante enfocar en qué pasa cuando somos adultos. Entonces, hablando un poco del presente y del pasado, sí que me gustaría preguntar, o sea, esa es la primera pregunta que me hacía, ¿no? ¿Cómo vemos el autismo y el empleo hace 20 años? Os podría decir que hace 20 años todavía seguíamos preguntándonos si las personas autistas podían trabajar, ¿vale? Entonces era una discusión muchísimo anterior a cuáles eran las oportunidades, era, ¿pueden o no pueden trabajar? Yo llevo trabajando con discapacidad y con autismo 25 años y cuando empecé a trabajar, la gente decía, ¿es entrenable o no es entrenable? ¿No? Era educable o entrenable, que era como para cortarle las manos, pero era una pregunta que se hacía cuando hablábamos de autismo y de discapacidad. ¿Esta persona va a poder trabajar o no?
Obviamente lo que sabemos hoy es que las personas autistas pueden trabajar, que las personas autistas tienen ganas de trabajar y que hay que hacer ajustes y adaptaciones a nivel de sociedad para que las personas autistas puedan trabajar. Estos son datos, ¿vale? No quiero daros mucho, pero algunos datos. Em, Obviamente la tasa de actividad, estos son datos de España del 2023. Los datos de actividad lo que nos dicen es que todavía sigue habiendo una gran diferencia entre las personas sin discapacidad y las personas con discapacidad. Aquí juntamos todos los tipos de discapacidad, no son datos específicos para personas autistas. Sigue habiendo una enorme diferencia. Entonces, no es solamente el autismo, porque si tú me dijeras, no, mira, las personas con discapacidades físicas o sensoriales tienen unos niveles de ocupación altísimos y las personas con autismo muy bajos. No, aquí estamos hablando que es una realidad que impacta a todas las personas con discapacidad en distintos niveles, tanto la tasa de empleo como la tasa de desempleo. También hay cosas positivas. Estos son datos de personas con discapacidad, jóvenes con discapacidad y la evolución de los contratos. Entonces vamos en un repunte, estos son datos del 23 hasta el 23, vamos en un repunte de estos jóvenes que empiezan a tener trabajo, ¿vale? Estos son datos de España, obviamente, pero lo que empezamos a ver es que, bueno, obviamente en la pandemia hubo un punto muy importante de inflexión, porque además cuando las empresas recortan, siempre recortan o por personas con discapacidad o por los colectivos más vulnerables. Pero ha habido un repunte importante, que eso quiere decir que hay más gente con discapacidad, más jóvenes con discapacidad, que están accediendo al mercado laboral. Si aterrizamos en el presente, esto sería como os decía del fantasma del pasado, presente y futuro. Si aterrizamos en el presente, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos y lo dividimos como en tres ejes. ¿Cuáles serían las necesidades de las personas autistas en relación con el empleo? Hay una parte que nosotros llamamos competencias personales, otra parte que es el acceso a las oportunidades y otra parte que es el entorno, ¿vale? Es súper importante tener en cuenta que cuando yo hablo de las personas autistas estoy entendiendo los diferentes niveles de apoyo, ¿vale? Habrá cosas que son más ajustadas para diferentes niveles de apoyos, pero nos encontramos la misma realidad en casi todo el espectro de apoyo. Entonces, ¿a qué nos referimos con cada una de estas? Cuando hablamos de los temas de competencias y personales, hablamos de, perdón, de talento, de intereses, que pueden ser distintos, de la tolerancia a las tareas y de las expectativas. Cuando hablamos del entorno, hablamos de la falta de información y sensibilización, de homogeneizar las necesidades, es decir, a todas las personas con autismo les sirve esto, a todas las personas, todos tenemos que. Y ahí es importante tener en cuenta que lo que nosotros entendemos como empleo ha ido cambiando a lo largo de estos últimos años. Es decir, el empleo a 40 horas, sentado en una oficina, empleo para toda la vida, no tiene por qué ser una alternativa para todos. Y en cuanto a las oportunidades, ¿a qué llamamos oportunidades? Tener o no apoyo del entorno cercano para nosotros es definitorio en la trayectoria laboral de una persona, no solamente con autismo, no solamente autista, para todos. La autogestión y la autonomía y las experiencias vitales. No es lo mismo si tú creces en un entorno en el cual tu padre tiene una pastelería y toda la vida has estado en la pastelería y toda la vida has visto lo que se hace en la pastelería, a que de pronto lo que yo quiera hacer en mi vida sea ser diseñador de videojuegos, porque a lo mejor mi experiencia es como usuario, pero no una experiencia como diseñador. ¿Qué pasa? ¿Qué nos encontramos en las personas autistas? Em, Preocupaciones como, tengo miedo de comunicar mi condición, digo o no digo que tengo autismo, digo o no digo que tengo otro tipo de condiciones asociadas, entenderán mis necesidades, aceptarán la forma como me comunico. A lo mejor mis habilidades no se ven en la fase de selección, si tenemos en cuenta que la selección tradicional es un currículum y una entrevista. Poder adaptarme al trabajo en una empresa, podré mejorar mis habilidades, tendré ayuda en caso de necesitarla. No sé, si no sé hacer algo, podré preguntar. Y esta es la parte que tenemos como más conocida, ¿verdad? El qué pasa cuando termina la educación reglada, cuál es el siguiente paso, qué hacemos ahora. Pero una perspectiva que me parece interesante que abordemos es
¿qué pasa del otro lado, no? ¿Qué pasa en las empresas? ¿Qué se plantean las empresas? ¿Es natural tener inquietudes? Y si pensáis mucho de lo que sabemos de autismo o de la relación con las personas con autismo es o porque tenemos un familiar o porque somos profesionales y nos dedicamos a ello, o porque hay una relación mucho más personal. A lo mejor para un manager o un responsable o un supervisor de X empresa, esa relación no se ha dado. Entonces, puede ser, estoy incómodo, es una condición que no conozco, no sé si mi equipo la aceptará, no sé cómo me voy a comunicar, me tomará demasiado tiempo, no tenemos los roles, habrá un impacto negativo en el rendimiento, me quedaré solo y si no funciona. Es importante tener en cuenta que la realidad laboral es la que tenemos, no la que nos gustaría, es la que tenemos. Entonces, hoy lo que nos encontramos es gente que puede estar dispuesta a contratar a alguien autista, pero que también tiene muchas inquietudes. Entonces, tiene que haber un paso previo, que luego al final lo explicaré, en el cual tenemos que hacer que esa persona se convierta en un aliado de la persona autista. Tenemos que intentar que entre en el camino de entender qué apoyos puede necesitar una persona autista, que lo crea de verdad y que lo pueda poner en marcha. Y aquí entramos en una parte que a mí me encanta, que es la orientación profesional, ¿vale? Que son, vale, sí, sí, todos queremos trabajar, pero ¿en qué? ¿Esto cómo se hace? ¿Cómo empiezo? ¿Vale? Para nosotros el proceso de orientación vocacional es clave porque es lo que te va a permitir saber dónde buscar. Y el buscar es muy importante en el caso de las personas autistas y con discapacidad, porque si le vas a apostar a algo, elige bien lo que le vas a apostar. Porque si vuelves a salir al mercado laboral, puede ser que tengas más necesidades. Entonces, ¿cómo lo entendemos? Lo entendemos como un proceso que es continuo a lo largo de la vida. Te pueden gustar unas cosas a los 20, a los 40 otras y a los 55 otras totalmente distintas. Lícito y pasa, como dicen, hasta en las mejores familias. Pasa en la gente que no tiene autismo y en la gente autista. Tú puedes haber estudiado X cosa, luego empiezas a trabajar y te das cuenta que eso no era lo que tú esperabas. Pues hay que hacer una reconducción. ¿Cuál es el primer paso? Explorar intereses, luego hablamos de reconocer habilidades y determinar las posibilidades y alinearlas con el perfil. Si se puede contar con una persona profesional, pues está bien, porque son otros ojos que nos van a permitir entenderlo. A veces como familia tenemos unas expectativas, pero si viene un externo y nos ayuda a encontrar esas expectativas y alinearlas, seguramente el proceso va a ser mucho más exitoso. Entonces, foco en habilidades, deseos y habilidades personales. Esta parte es importante, pero es importante relacionarla con el trabajo. No siempre nuestros deseos son el trabajo al que nos vamos a dedicar. Os pongo un ejemplo. Nosotros trabajamos en tecnología y muchas veces te llega la gente y te dice, es que le encanta la tecnología. Y preguntas, bueno, ¿y qué te hace pensar que le encanta la tecnología? Está todo el día con el ordenador. Entonces, una cosa es que su hobby sea la tecnología y otra cosa es que se quiera dedicar a la tecnología de manera profesional. Entonces, ese foco de los deseos y las habilidades, en algún momento, ese caminito, se tiene que encontrar con el camino de en qué quiero trabajar y ese es el punto en el cual vamos a elegir qué queremos hacer. El propósito de la orientación al final es ayudar a las personas a elegir un trabajo o un área de trabajo. No tiene que ser un trabajo específico, puede ser un área. Y mitigar esta parte de las presiones externas y la información sesgada, ¿no? A mí alguien me dijo que se encontraba trabajo en esto. O yo creo que como siempre le ha gustado esto, va a ser lo que va a hacer en su vida. No necesariamente. Por eso el primer paso es centrarnos en esas habilidades personales. El segundo paso, pues, convertir esas habilidades en competencias, desarrollando actividades grupales e individuales, aumentar ese autoconocimiento, qué es lo que a mí me gusta, cuáles son mis fortalezas, qué áreas tengo de mejora, obtener información y evaluar las competencias. Me puede gustar mucho algo, pero cuando evalúo cuáles son mis competencias, a lo mejor no tiene encaje. No es un nivel de introspección de qué quiero hacer con mi vida en 10 años o cuál es el sentido de mi vida. No, es un nivel de conocimiento de qué quiero hacer, qué se me da bien y qué oportunidades tengo, que es el tercer paso. Determinar las posibilidades, ¿vale? Ese determinar las posibilidades es, ok, con mis fortalezas, con lo que a mí me gusta, ¿qué posibilidades tengo? ¿Qué posibilidades hay en el contexto en el que estoy?
Hay opciones de formación y empleo, evaluar cuáles son esas oportunidades ideales, ¿no? ¿Cuál sería el ideal de trabajo? Y luego qué me puedo encontrar. Y mejorar el conocimiento de las posibilidades disponibles. Es el tener una red de información es la clave para saber dónde me quiero enfocar. Le damos mucho, mucho, mucho énfasis a esa parte de la orientación. ¿Por qué? Porque a veces esas situaciones que se han dado de situaciones que han terminado mal, tanto de empleo como en la parte formativa, lo que te encuentras es que no hubo una orientación previa, ¿no? Les pongo otro ejemplo. Eh, una vez vimos a una chica que había estudiado enfermería, entonces le preguntamos por qué venía a algo de informática si lo que había estudiado era enfermería. Nos dijo, no, no, si a mí la informática siempre me ha gustado. Lo que pasa es que era muy buena para biología. Entonces me dijeron, pues estudia enfermería, que se te va a dar muy bien. Y ella decía, la parte teórica fenomenal, matrículas de honor, 9, 10, pero es que a mí la gente enferma que se queja no me gusta. Y tiene toda la razón, no tiene por qué gustarle. Lo que pasa es que se dio cuenta cuando empezó las prácticas y dijo, yo creo que no, o sea, teóricamente me lo sé todo, pero esa parte de interacción no me llena, no pasa nada, reenfocamos, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta cuáles son mis competencias y qué puedo tener en el entorno. A veces estamos como muy presionados a que empiece a trabajar ya, ¿no? Que ya tiene que empezar a trabajar, que no que no esté estudiando, que tiene que empezar a trabajar ya. ¿Qué pasa si elijo seguir estudiando y elijo seguirme formando? Hay una mayor posibilidad de contratación porque más experiencia significa tener mejores habilidades en la parte técnica. Luego, las empresas valoran la experiencia académica, no solamente esta parte de titulitis, que es verdad que es algo contra lo que luchamos, pero sí oye, ¿qué has estudiado? ¿Qué te ha interesado? Pues mira, me interesa la construcción y he estudiado una FPD. Me interesa este tema y me he seguido formando. Es un crecimiento personal, te permite ampliar horizontes, te permite adquirir nuevos conocimientos y habilidades. Y luego esta parte que es muy importante es tener una rutina, ¿vale? Voy a tu sitio, me despierto temprano, me ducho, desayuno, voy a este sitio, vuelvo, me estructuro la rutina. Una de las cosas más complejas que nos pasan con adultos es que cuando terminan la formación, lo que estén haciendo, ya sea desde una formación profesional o universitaria o más básica, y están un tiempo sin actividad, cuando empiezan a buscar empleo, tenemos que volver a las rutinas casi del inicio, rutinas de sueño, la que hora te tienes que acostar, tienes que dormir tantas horas. Si estás buscando trabajo, tienes que estructurar esa rutina porque todo se desajusta, el sueño, la alimentación, el estrés y demás. Entonces, sí que es muy importante poder mantener esa rutina. Y luego, no hay prisa en cuanto a, con lo que sea que empiece a trabajar como sea. No, a lo mejor las prácticas le van a ayudar a conocer una realidad profesional, el tener una rutina le va a ayudar a regular toda esta parte de idea y pensamiento, que también es importante. Hay una parte de bienestar general de tener una rutina. Y sobre todo la sensación de logro. El poder terminar, generar la satisfacción de, me he propuesto este curso, el que sea, no estoy hablando de niveles de dificultad, sino de el que sea, y lo he conseguido terminar. ¿No? Seguir estudiando también te permite ampliar esas posibilidades. Entonces, estudiar es una opción. Empezar a trabajar, claro que también, pero no descartemos el estudiar como una actividad productiva. A veces no accedemos directamente al empleo, a veces llegamos primero a la actividad productiva y luego accedemos al empleo. Y luego nos permite tener mejores recursos para tomar decisiones, desde los cursos de orientación hasta un entrenador laboral que te ayude a identificar en qué soy bueno, en qué soy buena, qué es lo que quiero hacer. ¿Aguanto esto? Que es otra tarea importante. ¿Podría estar 6 horas haciendo esto? ¿Podría estar una jornada completa haciendo esto? ¿Qué es importante para trabajar? Independientemente del nivel de educación, ¿vale? Aquí no estamos hablando de
¿Qué pasa si soy ingeniero mecánico? Y no, 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 no. Es para cualquier tipo de trabajo que es básico, que es transversal. Y volvemos al autoconocimiento. Por eso os dais cuenta que yo hago mucho énfasis en la orientación, el autoconocimiento, porque necesitamos tener conciencia de los intereses y de las motivaciones. Y por otro lado, a veces sabemos mucho qué nos gusta o cuáles son nuestros hobbies. Y por otro lado, una comprensión clara de las fortalezas y las dificultades. ¿En qué no me puedo meter? ¿Qué tipo de cosas estoy seguro que no voy a poder hacer? Pero cuidado, no es, no lo puedo hacer porque soy autista. No, no es. Todos los seres humanos tenemos un perfil y ese perfil nos da unas oportunidades de trabajar en X cosas y en otras no. No todo el mundo es abogado, no todo el mundo es médico, no todo el mundo es taxista. Yo soy muy buena en lo que hago, pero luego tengo un sentido de la orientación pésimo. No, lo siguiente. O sea, mi cerebro no ha instalado el GPS nunca. No podría ser taxista. No podría dedicarme a nada que tuviera que ver con aprenderme de memoria calles o rutas. Pues me enfoco a lo que creo que puedo hacer. Competencias técnicas. Son las habilidades específicas para la tarea. Hay algunas que se adquieren con el tiempo, pero tienes que tener una base y dependiendo del nivel de dificultad de la tarea, pues esa base ya te la piden, ¿no? Si yo pongo de nuevo ejemplo en informática, si yo quiero trabajar como desarrollador de software, pero mi nivel de ofimática es muy bajito, es muy difícil que pueda trabajar como desarrollador. Se puede, sí, claro que se podrá, pero es muy difícil que pueda llegar si las herramientas informáticas básicas no las manejo o si no soy muy ágil con el teclado. Como decía, se pueden adquirir a través de la formación o de las prácticas. También puedes ser autodidacta. También puedes ponerte con lo que te gusta y aprender muchísimo de ello. Eso también se considera una competencia técnica. Y luego están las competencias transversales. Cosas como seguimiento de instrucciones. Un trabajo, hace muchos años conocí a alguien que me decía, un trabajo tiene tres características. Uno, alguien te va a mandar. Es decir, hay que seguir instrucciones. Dos, te pagan por ello. Y tres, así estás obligado a hacerlo. Eso es un trabajo. Entonces, hay competencias transversales que aplican a todos los trabajos y el seguimiento de instrucciones es una de ellas. Muy importante. En cualquier tipo de trabajo, salvo que seas autónomo y entonces tú eres tu propio jefe o que sea freelance, en cualquier tipo de trabajo tenemos a alguien que nos da instrucciones y parte de ese trabajo es seguir las instrucciones. Colaboración y autonomía. Habilidades, conocimientos y actitudes que son generalizables a cualquier entorno laboral, pues como la responsabilidad, como saber, por ejemplo, el reloj para llegar a tiempo, competencias de lectura y escritura, que tienen diferentes niveles, pero que es verdad que son transversales. Y luego todas estas competencias transversales pues se pueden adquirir desde experiencia laboral, la formación y el voluntariado, que también puede ser una alternativa para poder poner en valor mis competencias y adquirir experiencia profesional. La búsqueda de empleo, ¿vale? Hemos hecho como todo el camino. ¿Por qué es importante la orientación vocacional? Porque es lo que nos permite tener un foco, saber hacia dónde me quiero dirigir. ¿Vale? Luego hemos pasado por, ¿vale? ¿Y ahora qué busco? ¿Qué hago? Hay una frase que me encanta que es buscar trabajo es un empleo en sí mismo. No estás perdiendo el tiempo, lo estás invirtiendo. Porque buscarlo requiere un tiempo. Pero por otro lado, hay una metáfora que me encanta y es buscar trabajo es como las dietas. Es decir, todo el mundo te va a recomendar tu forma, pero es que las dietas funcionan diferente de una persona a otra. Yo puedo haber hecho la misma dieta que Lupe y a lo mejor ella bajó 5 kilos y yo bajé 1. E hicimos lo mismo, pero es que su cuerpo y el mío no son los mismos. La búsqueda de trabajo es igual. No, no, que no hagas esto, busca por aquí que a mí me funcionó. No, no, no hagas eso, haz esto que a mí me funcionó. Ah, no, es que por ahí no se puede buscar que no funciona. No, es que lo que funciona es. No, 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 cuidado, todo el mundo tiene sus estrategias, pero tienes que buscar la que a ti te funciona, la que a ti en tus oportunidades, en tus necesidades, en lo que vas a hacer, te funciona.
¿Cuáles son los errores más comunes de la búsqueda de empleo? Y sé que cuando los leáis, decís, ¡guau! Esto es súper obvio, esto no le pasa a nadie. Pues sí, sí que pasa. Cosas como no conocer el currículum. Tengo un preparador laboral que me ayuda a hacer el currículum, mi madre, mi padre, mi hermano, mi hermana me ayudan a hacer el currículum, mi profesor de me ayuda a hacer el currículum, pero resulta que no me deja, no lo he conocido bien. Entonces, cuando lo voy a explicar, no sé de qué estoy hablando porque el currículum me lo ha hecho otro, ¿vale? El currículum ha cambiado mucho, ya no se usan estos currículums larguísimos, extensísimos, con datos personales y foto. Cada vez tendemos más a formatos mucho más asépticos, sin foto, sin datos personales específicos, mucho más centrados en algo muy lineal, muy puntual, un folio. Autonomía versus apoyos excesivos. Todos los empleos, todos los trabajos requieren un grado de autonomía que puede ser distinto y puede estar ajustado a mi grado de necesidades de apoyo. ¿Cuándo se vuelven apoyos excesivos? Por ejemplo, si acompañas a una entrevista, no subas a la entrevista. Váyala hasta la puerta y que la persona pueda subir sola. Los casos que he visto de personas autistas que llegan a la entrevista con los padres y los padres entran a la entrevista son enormes. Y eso ya da lugar a una serie de preconceptos en la persona que te está entrevistando, aunque seas un profesional autónomo y estupendo. Entonces, es importante que esa autonomía siempre se pueda poner en valor. Si voy a tener un trabajo en el cual me tengo que desplazar en autobús, tengo que saber usar el autobús. Tengo que entrenar a usar el autobús, claro que sí. Las 2 primeras veces me pueden acompañar. A lo mejor la tercera vez ya puedo ir solo sola. Pero esa parte de autonomía es clave. A veces hay desajuste entre las expectativas y las capacidades. Entonces, yo creo que puedo hacer yo creo que puedo ser desarrollador, yo creo que puedo ser, y resulta que a lo mejor mis capacidades no coinciden. No pasa nada, pero eso nos devuelve al inicio, que es, a ver, ¿cuáles son tus capacidades y qué creo que pueda coincidir? Cosas sencillas como no contestar el móvil, ¿no? Me he presentado a 17 ofertas de empleo, pero cuando me llaman al móvil y es un número que no conozco, no contesto. Entonces no hay posibilidad de que te llamen. O confundir las ofertas. Mira, que te llamo para una oferta de, no, yo eso no me he presentado. No, sí tengo tu currículum. No, ese no me he presentado, me presenté a otra. Entonces, en ese tipo de situaciones, si necesitas apoyo, búscalo. Se puede hacer un listado, se puede hacer un checklist, se puede poner una nota en el currículum o en la oferta de, pues solamente me llames de tal hora a tal hora. Y a esa hora estoy disponible y tengo mi teléfono disponible. Hay portales especializados de empleo, ¿vale? Aquí pongo algunos ejemplos. Algunos tienen incluso presencia en Latinoamérica, como por ejemplo la Fundación ADECO, que la conocéis, que está a nivel global. This Job también tiene algunas ofertas fuera. Entonces, ¿qué pasa con estos portales especializados de empleo? Uno, que están enfocados a personas que puedan tener necesidades de apoyo y dos, que cuando el empleador lo busca, sabe que esa persona puede tener una necesidad de apoyo. Entonces es una manera de ir mucho más directa. En lugar de ir a los portales tradicionales que son más genéricos, pues ir a lo mejor a un portal un poco más especializado en cuanto a la búsqueda de empleo. ¿Qué estrategias pueden ser útiles? Además de las clásicas, ¿no? Aquí estamos hablando de lo que puede ser un poquito más específico. Visitar bolsas de trabajo, porque tienen muchas ofertas de distintos tipos, entonces te permite escoger ese tipo de ofertas. El acudir a las ferias de empleo, aunque parezca que no ayuda, sí que ayuda, porque además te conocen, conoces al empleador, hay ferias de empleo que son además específicas, hay ferias de empleo de tecnología, de hostelería, de educación, hay específicas para jóvenes, hay específicas para el talento senior. Entonces, de alguna forma es ir directo al sector donde yo creo que puedo trabajar y quiero trabajar. Luego, toda la parte de las opciones de oposición o de trabajar directamente con el gobierno,
también pueden ser una opción. ¿Qué pasa? Que ahí sí que tengo que tener claro qué tipo de exámenes me van a hacer o qué tipo de características tiene esa plaza a la que yo me quiero presentar. Buscar las guías o aplicaciones dentro de la búsqueda laboral. ¿Por qué? Porque incluso hay organizaciones que tienen sus propias guías de empleo y a partir de esa guía de empleo tienen un contacto contigo. Entonces, oye, me descargo la guía de empleo de la Fundación ADECO, ¿vale? Estoy poniendo un ejemplo. No es publicidad, le estoy poniendo un ejemplo. Me descargo la de Diana, ADECO. Dime. disculpa, como me dijiste que te podía interrumpir si Sí, había corta, corta, corta. preguntas, nada, sí, hay una pregunta respecto a esto que has comentado de las oposiciones o de los programas públicos, un poco si puedes explicar si hay estas convocatorias específicas o si se puede optar a todas, creo que sería interesante en este punto de la charla. Perfecto. Las convocatorias de empleo tienen un cupo para personas con discapacidad en general, ¿vale? Cualquier persona con discapacidad puede presentarse por ese cupo. También te puedes presentar sin decir que tienes discapacidad, claro, pero digamos que ese porcentaje de discapacidad está diseñado para que las personas que puedan tener alguna necesidad de apoyo, pues puedan específicamente ir a ese porcentaje. Hay de todo, desde tareas como ser portero o ayudar en un edificio, tareas administrativas, hasta tareas de todo tipo, ¿vale? Entonces, en el caso de España, por ejemplo, se publican en el BOE, que es el Boletín Oficial del Estado, y es donde sale la convocatoria de la plaza y luego lo que hay que hacer es buscar si tiene una reserva para personas con discapacidad. Suele ser entre 2 y el 4% de la oferta total, ¿vale? ¿Qué es importante ahí? Pues que sí que hoy iríamos a un modelo de trabajo, pues permanente, donde las condiciones son las mismas que las de condiciones en cuanto a salario, vacaciones y demás son las mismas que las del resto de la plantilla. Entonces, bueno, es una manera de tener ese sí que sería un empleo a largo plazo, ¿no? No quiere decir que es para siempre, pero es un empleo a más largo plazo que un empleo más puntual. Vamos a la parte de suscribirse a blogs y boletines de empleo. Creo que esta parte de estar actualizado hace que quieras ver también dónde quieres trabajar. Entonces, existen muchísimos blogs específicos, existen boletines de empleo donde las personas comparten, digamos, información que tiene que ver con el empleo, con temas laborales y con posibles ofertas. Entonces, estar muy conectado en un mundo que está hiperconectado es una parte importante. ¿Quiere decir que todas las personas autistas tienen que buscar empleo por Internet? No, no necesariamente. Existen otros modelos de empleo, como los centros especiales de empleo, como los centros ocupacionales, como los enclaves laborales, que son organizaciones específicas para personas con discapacidad, a veces incluso específicas en una discapacidad, y en donde pues se garantiza que la persona va a tener una serie de apoyos y adaptaciones que puedan necesitar para ejecutar su tarea con todas las condiciones y con todas las características que necesite. Hablando de apoyos y adaptaciones, ese sería como nuestro siguiente camino hacia el futuro. No solamente se trata de conseguir ese empleo, sino, ¿vale? Estamos hablando de personas que pueden tener algunas necesidades de apoyo, muy distintas, pero que pueden tener necesidades de apoyo. ¿Cómo generamos? Y ahí sí voy a hablar de una metodología específica. ¿Cómo generamos esas oportunidades laborales a partir de esos apoyos y adaptaciones? Les voy a contar qué hace Especialisterne. Especialisterne se creó hace 20 años y por eso hacía la pregunta de ¿cómo os imaginabais hace 20 años? Pues resulta que hace 20 años en Dinamarca había un señor que se llama Thorkildson, informático, que tiene un hijo con autismo. En esa época tenía 7 años y empieza a preguntarse y a plantearse, oye, esto del mundo laboral, ¿qué va a pasar? Se da cuenta que su hijo tiene una serie de capacidades que encajan muy bien en el tipo de tareas que él hace. Y empieza a pensar, vale, ¿cuál va a ser este encaje? ¿Cómo hago yo para que tenga encaje? Y crea, por un lado, una metodología para evaluar las competencias,
no a las personas, sino sus competencias, y luego conectar con empresas. Hay una parte muy importante y es, todos los cambios a nivel de empleo vienen potenciados por las empresas. Entonces tenemos que intentar que las empresas sean nuestro aliado, no nuestro enemigo, sino que sean nuestro aliado, porque son las que pueden dar oportunidades. Es imposible para el resto de la sociedad absorber a todas las personas autistas que quieren trabajar si no estamos del lado de si no incluimos ahí a las empresas. Entonces, ¿qué hacemos en Especialisterne? Significa los especialistas en danés. ¿Qué hacemos en Especialisterne? Pues tenemos un modelo basado en competencias, no basado en los títulos o en las oportunidades que has podido tener, sino en las competencias. Tenemos personas trabajando con nosotros que han terminado la ESO, la educación obligatoria, personas que han estudiado una formación profesional, personas universitarias que han podido estudiar másters y demás, pero lo que evaluamos son las competencias. Es decir, el currículum se queda un poco al lado, ¿no? Lo que queremos es saber qué se te da bien y qué se te da bien relacionado con, en este caso, con informática. Pero ahí es importante y es, no solamente estamos hablando de la persona y sus competencias, sino del entorno en el que va a estar. Es decir, que formamos a ese entorno. Porque el entorno es el que va a dar los apoyos. El entorno es el que va a proporcionar sus apoyos. Y el entorno es en el que al inicio del todo, cuando decía necesitamos un entorno sensibilizado, esta es parte de la sensibilización. Si no, no va a cambiar. Va a cambiar cuando recibe información y cuando puede dar los apoyos correctos. Pues esta idea de Thorkildson hace 20 años, pues está en 26 países, con un modelo muy parecido, dando siempre prioridad a oportunidades para personas autistas y cómo forma el equipo para que le pueda dar el soporte. Entonces, para nosotros no es uno o el otro, sino van juntos. De hecho, cuando una compañía nos dice, no me cuentes nada, que es que yo tengo una prima en el pueblo que es psicóloga y trabaja con autismo, entonces no me cuentes nada, es como, no, sí te voy a contar, sí te voy a contar qué tipo de apoyo necesita esta persona en concreto. No es los apoyos para personas autistas, es esta persona en concreto que va a venir a trabajar contigo, tiene unas necesidades X, pues vamos a ver qué necesidades tiene a nivel laboral. Yo ya sabía que tenía algo, porque yo veía cosas raras, yo veía cosas que no eran normales. Yo tengo 41 y hace aún 2 años que me hicieron el diagnóstico, pero siempre supe que mi cabeza funcionaba de modo diferente. Me sentía como el diferente, el raro, el excluido, siempre era el que tiene hobbies raros, el que dejaban de lado en el patio. Yo la explicación que tenía es que era un poco tonto. Era la única explicación que me daba. El diente de león es una planta que si no la conoces, pues parece mala hierba, ¿no? Sin embargo, tiene muchísimas propiedades. Cuando la cultivas y florece, puedes valorar todas esas capacidades. Para nosotros las personas con este tipo de diagnósticos son como el diente de león. Cuando les das la oportunidad de aprovechar ese potencial, ahí es donde vemos todas las virtudes que tienen. Desde el sistema educativo, desde otro tipo de trabajos, les hacen sentir incompetentes, o que son más lentos, o que están demasiado atentos a los errores y a los detalles. Sin embargo, para nosotros eso es una ventaja, eso se convierte en una ventaja competitiva. Por supuesto que yo, por el hecho de tener autismo, tengo limitaciones, pero también en cosas tengo una serie de capacidades. El gran problema es cuando la sociedad, a un colectivo, como es el nuestro, solo está viendo las limitaciones y lo aparente. Pues esta empresa lo que se dedica es a sacar provecho de esas fortalezas. Muchas personas con este tipo de diagnósticos son muy buenos en tareas específicas, muy buenos, incluso mejor que la media. Que a mí se me dan muy bien algunas cosas, que es que la gente se queda sorprendida. Por ejemplo, yo soy muy bueno para las fechas. Yo cuando me pongo los cascos no solo me puedo concentrar como otra persona, sino incluso más y durante muchas más horas. Tienes que tener mucha constancia, tienes que estar muy atento a los detalles. De ser muy minuciosos, de empezar una tarea hasta que no la terminan, no se levantan. Pues ellos eso lo hacen fabulosamente y no se suelen equivocar en nada, o sea, tienen casi un 0% de errores. No veían mis capacidades porque no me llegaban a dar la oportunidad de trabajar.
y lo que me dedico es a encontrar todo tipo de fallos, sean de inteligencia artificial, sean fallos gráficos, sean incluso fallos que se puede bloquear el juego en algún momento. Yo, por ejemplo, soy muy bueno en temas de documentación, revisión de contratos, ver que todos los contratos, por ejemplo, que no hay ni un solo número que esté metido de manera errónea. Hay muchos números y es normal que la gente se equivoque, así que yo tengo que mirar número por número lo más rápido posible para ver que las cosas funcionan. El autismo, los últimos datos dicen que se da en 1 de cada 68 personas en el mundo, lo cual lo hace una discapacidad con una altísima prevalencia. No tiene nada que ver lo que sale en el diccionario con lo que es la realidad. Viene a decir que es una persona que más o menos se aísla, no tiene percepción de fuera y demás. No solo nosotros percibimos la realidad, sino que la hipersentimos. O sea, percibimos tanto que nos puede llegar a saturar. Es como si dices algo y lo que para vosotros es el ruido está en otro encerado, pero para mí esto es ruido. Intenta leer lo que acabo de poner en primer lugar. Aquí es complicado. También hay muchos estereotipos que hay que romper. Por ejemplo, el estereotipo de las relaciones sociales. Yo, de verdad que no tengo mucha relación social, pero eso de que nos cuesta encontrar parejas depende. Yo tuve a mi pareja, duramos casi un año y nada. Cuando eres diferente, la gente te rechaza. Más que si no eres como ellos, no sé, como que se asustan de ti y te dan la espalda, como que te dan por perdido. En primero de la ESO, en la cual decían que yo mentía todo el rato, las cosas que me hacían era mentira y me lo causaba yo. A veces yo soy coordinador de equipos de trabajo y soy una persona con autismo. No es que solo seamos diferentes, es que digamos que hay tantos autismos como personas. Siempre hablan de niños, ¿cómo que de niños? Esto es para toda la vida, es como ser zurdo. Hay más gente diferente de lo que la sociedad cree. O sea, ya no lo digo desde mi punto de vista, sino desde el punto de vista de las personas en general. Hay mucha gente que porque no se conoce el diagnóstico está sufriendo este tipo de cosas y a mí me preocupa saber que ocurre eso porque no se conoce. Yo creo que lo que hay que hacer es llevar este conocimiento a la gente para saber el apoyo que necesita y ayudarle. Nos queda mucho camino por recorrer, sobre todo en el ámbito de las diversidades funcionales cognitivas, porque somos físicamente invisibles. Ese es el gran problema. Yo, si me ves por la calle, mi diversidad funcional, mi discapacidad no es visible y entonces es complicado. Así que a mí me gustaría que a día de hoy en los colegios, pues si estuviéramos atentos a intentar localizar a niños con este tipo de problemas, pues para que por lo menos cuenten con más ayuda y con menos dificultades con las que yo conté. La metáfora del diente de león, por eso es nuestro logo, porque el diente de león era, ¿qué pasa si plantas un diente de león? ¿No? Si plantas un diente de león en el sitio correcto, puede florecer. Entonces, nuestro objetivo es encontrar esos sitios donde plantar dientes de león, ¿no? Y donde esos dientes de león puedan florecer y florecer con sus capacidades. Si os dais cuenta, en el vídeo no hacemos referencia, estudió no sé qué, y es no, es la persona, sus competencias y sus intereses. ¿Con quiénes? Justo Diana, perdona, han puesto un comentario Pedro Luis en el foro que dice: me encanta que se destaquen las capacidades de las personas. O sea que esa es creo la que idea, esa es la eso idea, es. que se destaquen sus capacidades. Y además, como dijo uno de ellos, no quiere decir que no haya necesidades, pero ¿por qué nuestro ojo se va a las dificultades? Yo cuando explico lo que hacemos y me reúno con muchas personas de compañías, siempre las preguntas van hacia las necesidades. Y digo, qué raro que si estamos hablando de una persona neurotípica o no autista, no me preguntan esto. Entonces, sí que el foco tiene que estar en las capacidades. ¿Que son diferentes? Sí, por favor. No quiero que os quedéis con la idea de que todos los autistas son informáticos. No, no todos los autistas son informáticos, ni tampoco todas las personas no autistas son informáticas. Es decir, tenemos capacidades y esas capacidades pueden ser distintas. Os muestro un mapa este no es un mapa de logos aleatorio, ¿vale? Es un mapa de logos con compañías que tienen ya personas autistas trabajando, a las que les damos soporte. Ahora os explico cómo funciona el soporte, pero hay de todo. Ahí es verdad que hay mucha tecnología, pero también hay Danone, que produce los yogures, o Casabayo, que es el Museo de Gaudí, o Sony, o Procter & Gamble, que produce la mitad de los productos que consumimos. Se puede hacer en distintos espacios y en distintos
distintos roles. A veces cuando nos preguntan, pero es que no todos son autistas, ¿por qué no trabajáis con no sé quién? Nos encantaría poder ampliarlo, nos encantaría poder tener pues gente que hace diseño, gente que hace temas artísticos. Lo que necesitamos es esa parte del compromiso de las empresas. ¿Cuáles son nuestros desafíos? El desafío es, ¿os acordáis que al principio del todo mostraba qué puede pensar una persona autista cuando busca trabajo y qué puede pensar un manager, ¿no? Entonces el objetivo aquí es conectar a estas personas que tienen estas necesidades de apoyo con estos equipos que se pueden ver beneficiados de tener una persona diversa en su equipo. Y el beneficio no es solamente económico, el beneficio es aprender de la diversidad. Entonces, ¿cómo podemos conectar, ¿no? El desafío es conocer, aceptar y preparar. Tenemos una parte de training o de formación, que es, yo tengo que formar al sitio donde va a llegar. Y usamos muchísimo de nuestro tiempo para formar a los equipos, para explicarles, para enseñarles, para mostrarles que pueden tener una dinámica de trabajo incluyendo a una persona autista. También formamos a las personas autistas porque no todas, como decía antes, no todas vienen con con la misma experiencia. Entonces sí que necesitamos que haya una formación específica, en este caso es verdad que es en tecnología, porque esa formación nos permite conocerles, conocer sus competencias, conocer qué se les da bien, en qué situaciones pueden necesitar más apoyo. Encontrar el matching. ¿Cómo es el matching? Pues es, vale, pues tengo este proyecto y tengo a esta persona. Pero cuando nosotros le preguntamos, cuando buscamos esos proyectos, no solo preguntamos cuáles son las habilidades que necesita, preguntamos cómo es el equipo. ¿Es un equipo muy social? ¿Es un equipo menos social? ¿Es un equipo grande? ¿Es un equipo pequeño? ¿Es un equipo que tiene fechas de entrega? ¿Es un equipo que está muy estresado o no? Y ahí es donde podemos hacer un matching, donde los roles tengan en cuenta sus capacidades. Obviamente sus necesidades de apoyo, pero sus capacidades. ¿Esta persona va a poder aprender X cosa? Bueno, pues seguramente sí, porque hemos visto que tiene una base. No es que todos nos vengan preparados y ya con el lazo preparado para empezar a trabajar. No. Hay mucho de trabajo en encontrar esas capacidades. Y luego recibir apoyo. Y ahí tenemos la figura del coach. El coach laboral es una persona que nos ayuda a completar el proceso. Algunos de nuestros trabajadores dicen que, bueno, usan dos metáforas que a mí me gustan mucho y es una, el coach es como un traductor. Entonces el coach a veces, ellos lo dicen en broma, me traduce de autista a neurotípico, ¿no? ¿Qué quiso decir esta persona en realidad? Cuando mi jefe o mi supervisor me dice esto, ¿qué es lo que quiso decir en realidad? Entonces les permite traducir esa información. Y la otra metáfora que usan mucho es el Sherpa que va contigo cuando estás subiendo el Everest, te ayuda a llevar algunos paquetes, pero también te acompaña. No sube por ti, pero está contigo. Y eso es parte del trabajo que hacemos desde el soporte. ¿Cuáles son como las 3 dimensiones que para nosotros favorecen las oportunidades laborales de las personas autistas? Sé que pueden parecer un poco obvias y de hecho si las extrapoláis a una persona no autista también funcionan. Pero a estas alturas de la vida, con el mercado laboral que tenemos, todavía tenemos que trabajar mucho en que estas 3 dimensiones se entiendan muy bien en los equipos. Entonces, la primera de la que hablamos es de las tareas, ¿vale? Al final, a ti te contratan un trabajo para hacer una tarea, X o Y tarea, o distinta serie de tareas, pero nuestro trabajo consiste en hacer tareas. ¿Qué pedimos y qué pedimos y que para nosotros es clave? Para imaginaros que este para nosotros es como el checklist previo, ¿vale? Si esto se cumple, vamos adelante. Si en algún momento vemos que no se cumple, es muy difícil que podamos seguir adelante porque es las necesidades de apoyo de la persona. Y siempre ponemos, depende de la persona. Y a veces nos pasa que le explicamos y dicen, pues no, porque yo sí que entrego a tiempo. Vale, claro, cada uno es diferente, pero estamos hablando de esas necesidades que necesitamos, esas necesidades que deben estar cubiertas. En cuanto a las tareas, asignar tareas claras.
Claro en cuanto a fecha de entrega. Dividir tareas, las tareas que son muy largas, pedimos que las dividan en fases. No es te entrego todo completo, sino te la divido en fases, es un proceso de aprendizaje y así es mucho más fácil que la persona sepa cuál es el inicio y cuál es el final de esta fase y pueda ir a la siguiente. Proporcionar ayudas visuales, instrucciones por escrito ayuda mucho también. Especificar el objetivo es, ¿tú qué quieres al final que yo te entregue? Nos encontramos, claro, nos encontramos retos de comunicación en las compañías como haz lo que puedas. Te entrego una cosa, haz lo que puedas. Y claro, pues más perdido porque es, ¿qué es lo que pueda? ¿Qué es lo exactamente lo que quieres? O entrégamelo cuando puedas. ¿Qué es cuando pueda? Cuando puedas ya, para lo que estoy haciendo un poco con ello, ¿es urgente? ¿No es urgente? Planificar cuidadosamente. Eso no quiere decir que no pueda haber imprevistos, pero intentamos, igual que todos nos planificamos el día. Hoy yo me había planificado mi agenda maravillosa, me han pasado 3 cosas y se me ha descolocado toda mi agenda, pero yo me la había planificado. Anticipar los cambios y evitar los momentos sin actividad, que son muy malos. Muy malos porque son los que hacen que puedas estar mucho más preocupado, que pierdas la rutina, que pierdas productividad. Entonces, anticipar y evitar esos momentos sin actividad. Esa parte de cuidar la productividad, ¿cómo lo hacemos? Ofrecer soporte cuando inician una tarea. Aunque la persona sepa la tarea, es simplemente explicar y preguntarle, ¿me puedes explicar tú a mí o qué es lo que he dicho? O ahora hazlo tú y yo veo. Y combinar esa parte de descubrimiento con el aprendizaje guiado. Muchas personas autistas aprenden por descubrimiento, es decir, les tienes que dejar que toqueteen la tarea para que puedan aprenderla. Eso lo tenemos que juntar con aprendizaje guiado, porque claro, dependiendo del tipo de tarea que hagas, pues a lo mejor no la puedes toquetear mucho porque puedes cometer un error sin querer. Entonces hay que juntarlo, el aprendizaje guiado con esa parte de descubrimiento. Y luego la comunicación con claridad. Acordar vías de comunicación. Si algo es urgente, te lo digo por tal medio. Si algo es urgente, te llamo. Si algo es urgente, te pongo un correo. Si algo es urgente, te escribo un WhatsApp. Y no tener miedo a dar feedback. Y este es el final, pero es casi que fundamental para el empleo. Pensar cuántas veces, imaginaros lo maravilloso que sería si cada vez que, por ejemplo, cometes un error, te dieran te dieran un feedback de qué está pasando. O cuando no te llaman de una entrevista laboral, la de cosas que podría evitarnos si después de una entrevista se sientan contigo y te dicen, oye, mira, no te hemos cogido porque esto y esto. Y por eso no te hemos cogido. Y ahí tú puedes decir, oye, pues a lo mejor hay cosas que puedo mejorar. O a lo mejor era que no quería trabajar aquí. Pero poder tener ese feedback. Muchas personas autistas no reciben feedback a lo largo de su vida. Cuando tú les preguntas, te dicen, no, si éramos amigos y de pronto dejamos de serlo. No, si va todo bien y de pronto ha pasado algo. No, si me decían todos los días que lo hacía muy bien hasta que me despidieron. Y al final no hay feedback, no hay posibilidad de aprendizaje. Entonces, somos muy, muy claros en, por favor, dadle feedback, siempre con respeto, pero dadle feedback. Si la tarea no es correcta, con cariño y con respeto, le puedes decir, oye, no, esto no era lo que yo esperaba esto y me has entregado esto y no coincide. Y así la persona puede mejorar. Pero si usamos feedback del estilo, está más o menos, o no era lo que quería, pero no importa, eso a la persona autista, bueno, y a cualquier ser humano si lo pensáis, no le permite aprender. Vamos ahora a la comunicación. Y este es un poco nuestro caballo de batalla en todos los sentidos. ¿Quiere decir que la comunicación con una persona autista en el trabajo no puede tener bromas? ¿O no puede tener metáforas? Claro que sí puede. Claro que sí. Tiene un sentido del humor maravilloso. En especialista, el 80% de las personas con las que trabajamos son autistas. Las personas de comunicación, las personas de administración, las personas de marketing. Entonces, claro que trabajamos y claro que nos vamos de cena de empresa y claro que hacemos bromas y claro que usamos metáforas. Pero es importante
anticiparlas o explicarlas. Prestar atención al contenido y que el feedback sea claro, que es por eso digo que es nuestro caballo de batalla, por favor, que el feedback sea claro. Preguntar antes de interpretar. A veces damos por hecho que la persona entendió o que no entendió. Eso nos pasa mucho con las diversidades en cuanto a la comunicación verbal, ¿vale? A veces hay personas con autismo que su nivel de comprensión verbal es muy alto y además de eso tiene una expresión verbal muy alta. Entonces, como se comunican de esta manera verbal muy rápida, todo el mundo asume que todo ha quedado clarísimo y a veces no. A veces personas que tienen menos comunicación verbal igual lo están entendiendo. Por eso las entrevistas para nosotros son como el infierno, porque es una situación social súper artificial en la cual tienes que ser honesto, pero no muy honesto. Mostrar entusiasmo, pero no mucho entusiasmo, porque no. Tienes que decir que es el trabajo de tu vida, que quieres trabajar ahí, que te encanta, que este es el sueño, que estás buscando un proyecto personal. No puedes dar información personal, bueno, un poquito sí, pero no mucha. En la comunicación, entonces, claro, ¿qué pasa? Que a veces desde el otro lado se interpreta que no me está entendiendo, porque no me mira a los ojos, o no me está entendiendo porque las respuestas son monosílabos, o no me está entendiendo porque no me siguió la conversación. Entonces, ahí lo que pedimos es preguntar preferencias, ofrecer alternativas y no dar por hecho, no dar por hecho que no lo va a hacer, o no dar por hecho que no lo vamos a intentar. Luego conocer, mantener la mente abierta y no juzgar, que es complicado, y ofrecer espacios para compartir inquietudes. Y hay una que es importante y es creer que esta persona puede trabajar. ¿Que es el trabajador perfecto? No, y no tiene por qué serlo, no necesariamente tiene por qué serlo. Que hay personas que empiezan un puesto de trabajo siendo autistas y no superan el periodo de prueba, pues claro. Y las que no son autistas también. No es que a veces las compañías nos dicen, bueno, pero si le contrato, ¿va a ser el trabajador perfecto? No, no sé. Tendrás que contratarle, tendremos que aprobar la tarea y luego veremos si es el trabajador o no. Pero cuidado con la expectativa, porque es injusto a veces para las personas con autismo. Vale, la tercera área en la que trabajamos es la parte del ambiente. Obviamente depende de la persona. Muchas personas autistas tienen hipersensibilidades asociadas que pueden hacer que su entorno de trabajo tenga que tener unas características muy específicas. ¿Pero qué nos ayuda? En cuanto a los espacios de trabajo, permitir que la persona pruebe el área de trabajo, si se pueden hacer ajustes del estilo, oye, pues a lo mejor le gusta estar más cerca de la puerta, o no, al contrario, que esté lejos de la puerta, que pueda estar cerca de la ventana, que no. Y hay una estructura en ese ambiente de trabajo, anticipar cambios en el espacio de trabajo, que también nos ha pasado como, no, es que le hemos movido el sitio y no le han dicho nada. No, es que está, una vez fue, no, es que no sé, le notamos hoy como raro, como nervioso, como no sabemos qué le pasa y qué ha pasado distinto. No, pues le cogimos el sitio, se lo movimos anoche, él llegó y ya no estaba. ¿Y alguien se lo anticipó? No, nadie se lo anticipó. Entonces, hay cosas que son como muy obvias para nosotros, pero que tenemos que explicarlas. Que puedan encontrar un espacio silencioso y tranquilo a los que les gusta ese espacio silencioso. Algo muy importante es poder ayudar a planificar las pausas y las horas de comida. Hay personas autistas que identificar esas señales de sed o de hambre a veces cuesta un poco. Entonces pueden estar trabajando 10 horas y se han dado cuenta que no han bebido agua o que no han bajado a comer. Entonces ayudarles a pausar a planificar esas pausas y las horas de comida también les sirve. Y para preparar el ambiente, pues sesiones de sensibilización. Antes de empezar cualquier proyecto, nos reunimos con el equipo y le explicamos por qué trabajamos con personas autistas, qué tipo de necesidades puede tener y qué tipo de necesidades puede tener esta persona en específico y cómo el equipo puede proporcionar los apoyos para estas necesidades. Y aunque parezca que todo lo que he dicho es muy complicado, es posible. Y les voy a mostrar un ejemplo para ir cerrando. Trabajamos con muchos bancos
¿sí? Porque tienen un volumen de tarea importante y porque tienen una gama enorme de tareas, desde tareas mucho más sencillas hasta tareas más complejas. Este es un caso de un banco específico en Cataluña. Al empezar el proyecto, les preguntamos qué era lo primero que pensaban cuando les hablábamos de autismo, ¿vale? Y este fue el resultado. Esta era anónima, ¿vale? Se lo preguntamos a todo el área y fue anónima. Bueno, pues tiene mucho que ver con lo que lees, no sé si habéis hecho alguna vez el ejercicio de poner en Google el autismo es y ver lo que sale. Y pues claro, te muestra problema antisocial, dificultades. Les volvimos a preguntar lo mismo 6 meses después, cuando ya habían personas incorporadas dentro de ese equipo. Y esta fue la respuesta. Y el que más se da es capacidades. Entonces, sí que es posible, es un trabajo y es un recorrido largo que empieza por saber, y por eso vuelvo al presente, el pasado y el futuro, ¿no? Por saber qué quiero hacer, qué oportunidades tengo en el entorno, qué de eso que quiero hacer encaja para qué soy bueno, y luego encontrar un entorno en donde se me proporcionen los apoyos que pueda necesitar. Y ahí es cuando empezamos a hablar de dedicación, de constancia, de capacidades. O sea que sí que es posible. Voy a dejar de compartir. ¿Sí? Quiero que nos quedemos eso con la reflexión de que sí que es posible, hay mucho trabajo por hacer, claro. Pero no pongamos el foco solo en lo que hay que hacer con las personas autistas, es lo que hay que hacer con el entorno, que es el que al final va a poder dar todos los apoyos que sean necesarios. Muchísimas gracias, Diana. A mí me ha encantado y sobre todo estas reflexiones, mira, te están aplaudiendo, te están diciendo en el chat también que muy interesante para animar a realizar experiencias laborales. O sea, creo que es muy importante esta orientación que nos das, ¿no? De cambiar. Es que esta última diapositiva para mí ha sido muy gráfica, el cómo transformar la visión. Tienes ahora unas manos haciendo así como el mapache, no sé si es como el mapache o algo, pero sí, o sea, creo que este cambio de visión y este trabajo con el entorno sin duda son los que pueden contribuir al cambio, porque si el entorno no cambia, la aceptación, el respeto, la valoración de la capacidad ajena no podrían producirse y creo que nos lo has explicado muy, muy bien. Así que muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera realizar. Podemos dar acceso al micrófono, responderlas vía chat. Sandra nos dice que le ha encantado. Pat, que es nuestra compañera también, que ha sido muy interesante. Y un poco, bueno, yo sigo hablando por si sale alguna pregunta, pero sí un poco que a mí personalmente me gusta mucho, pues eso, ver cómo hay profesionales y empresas como Specialisten, pues que hacen esta mirada más allá de la infancia o más allá de las grandes necesidades de apoyo, ¿no? Que a veces, y evidentemente tienen que tener sus recursos y tienen que tener sus apoyos y servicios que respondan a sus necesidades, pero el mostrar cómo es posible trasladar esto a la vida cotidiana de cualquier persona. Bueno, daros la enhorabuena por el trabajo que realizáis y a ti agradecerte especialmente porque resulta creo que inspirador para todos el conocer esta experiencia y este compromiso, ¿no? Que habéis adquirido. Sí, para nosotros encantados y además creo que lo importante ahí es, cuando hablamos del espectro, es todo el espectro, ¿no? Y en ese espectro hay distintas oportunidades, distintas necesidades, pero creo que la clave está ahí en el entorno. Si seguimos invirtiendo mucho, 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 que lo estamos invirtiendo como sociedad en que haya un diagnóstico precoz, que la etapa educativa se extienda todo lo que sea posible, cuando salen de la etapa educativa hay que empezar a tocar la puerta de las empresas. Creo que hay una parte de responsabilidad también social y hay que formarles, hay que formarles. Mira, desde San Martín de Porres nos comentan si puedes contar rápidamente la forma de trabajo con la persona con autismo para la selección y preparación del trabajo. Entiendo que del puesto laboral, ¿no?
Sí, puede ser o sea, cuando ya van a entrar a trabajar en un proyecto específico. Sí, sí, dice que sí. Perfecto. Vale, nosotros hacemos un proceso de formación y ese proceso de formación, que puede ser el más extenso que tenemos, son 5 meses, lo que queremos es ver a las personas en un entorno laboral y poder identificar sus necesidades de apoyo, ¿vale? Y esas necesidades de apoyo pueden ser muy variadas. Entonces identificamos qué necesidades de apoyo tiene a nivel de comunicación, a nivel de planificación, a nivel sensorial, a nivel social. Y luego ese matching, que era lo que nos hablaba antes, es, vale, ¿qué me está pidiendo esta oportunidad laboral? ¿Qué persona encaja mejor? ¿Qué cosas se pueden adaptar y qué cosas no? Y esa parte de adaptación la hablamos directamente con el equipo, ¿vale? Mira, pues a lo mejor esta persona necesita, os pongo ejemplos de adaptaciones sencillas. Esta persona necesita conectarse antes o esta persona necesita llegar antes a la oficina porque necesita ese espacio previo para estructurarse, tiene que salir antes. O esta persona necesita esta adaptación X. Cuando ya el equipo está formado, la persona se incorpora y tiene esa parte del soporte del coach. Entonces el coach no solamente es nuestros ojos, sino también nuestros oídos, porque se reúne con la persona autista, a ver cómo va la tarea, cómo va con sus compañeros, cómo lleva pues, todo lo que implica la vida también adulta, y luego se reúne con el equipo para identificar dónde puede haber esas discrepancias y establecer herramientas. Oh, pues mira, nos ha pasado esto en una reunión que le dimos una instrucción y no cumplió. Vale, pues vamos a revisar qué ha pasado y qué herramientas le puedo dar al equipo, no solo a la persona, sino al equipo, para que el equipo sea quien dé el apoyo. O sea que es un proceso que está como muy enfocado a dar herramientas al equipo. Ay, no te oímos. Yo no te oigo. Perdón, se me ha despistado activar el micro. Bueno, desde San Martín de Porres nos agradecen. Nosotros os animamos también a iniciar este tipo de experiencias si todavía no habéis trabajado sobre ellas o a poder incorporar estas aportaciones. Y también, Andrea, bueno, pues agradece la exposición, las reflexiones que has aportado, Janaina también, dar las gracias. Así que, a ver, mira, Pedro dice que se ha perdido la primera parte de la charla, si la podréis consultar. Sí, Pedro, efectivamente. La charla ha quedado grabada y la vamos a colgar en un par de días más o menos dentro del el mismo Orange Digital Center para que quede accesible y podáis, bueno, pues revisar o volver a escuchar una parte que os haya gustado o escuchar alguna parte que os hayáis perdido o compartirla con personas a las que creáis que les puede ser útiles. Muchas gracias por el comentario. Pues sin más, si tenéis alguna otra pregunta, alguna cuestión, está todo el mundo aquí muy atento, no se sale nadie, entonces entiendo que a lo mejor no sé si hay alguna pregunta más. Y si no, en caso contrario, pues nada, Diana, lo dicho, agradecerte, bueno, pues tu rápida respuesta cuando te propusimos hacer el webinar y tu adaptación cuando hicimos las modificaciones. Tú Y adaptaciones. efectivamente, tenemos que ser flexibles. Mira, siguen preguntando, sabía yo que había alguna más desde San Martín de Porres, ¿cómo participa la familia en este proceso? Proceso. A ver, os diría que la familia para nosotros es un entorno de apoyo muy importante y a veces tenemos que pedirle, aunque no es lo usual porque estamos hablando de adultos, es verdad que a veces tenemos que pedirles que participen en este proceso, ¿no? Que participen en temas de autonomía, que participen en temas de dar oportunidades de crecimiento también. Am, es verdad que, si os digo la verdad, hay padres a los que no conozco, ¿no? Y además porque, claro, hay mucho foco en la vida adulta, pero cuando es necesario, siempre que les pedimos que nos echen una mano y que participen del proceso, ¿no? A veces necesitamos que la información sea coherente entre todos y que nos puedan dar oportunidades también para que las personas puedan crecer, ¿no? A veces el empleo también implica crecer. A veces tenemos alguna, y esto es una pequeña anécdota y cerramos, es cuando hay mucha gente que teletrabaja. De nuestros trabajadores, muchos están teletrabajando.
Y a veces tenemos que hacer un poco de formación con la familia para explicarle que está todo el día en el ordenador, pero que no está jugando, que está trabajando. Y que a veces no puede bajar a comer cuando se le llama porque está trabajando. O que a lo mejor no puede bajarse a comprar el pan, porque no puede parar la reunión para bajarse a comprar el pan. Pero es también enseñar un poco a la familia que esta persona ahora está en un contexto laboral, ¿no? Entonces, que todo su entorno hace parte de ese contexto laboral. Y yo agradeceros también la oportunidad, espero sobre todo que os haya sido de motivación. Hay mucha gente autista que quiere trabajar y lo que tenemos es que generar entre todos oportunidades para que puedan pertenecer, participar y ser valorados como queremos todos en nuestro entorno laboral. Perfecto. Diego, sospechaba que eras tú el que estaba detrás de San Martín de Porres, así que nada, gracias por identificarte, lo sospechaba pero no estaba segura, pero muchas gracias a ti por participar en nuestras iniciativas y saludos a todos por allí, por el equipo en Tucumán. Y nada, Diana, pues yo creo que no hay más preguntas, así que vamos a dar por cerrado el webinar. Es que siguen comentando, muchísimas gracias, realmente interesantes. Como os comentaba, lo tendréis a vuestra disposición en el Orange Digital Center. Dadnos solamente un par de días para editar el webinar y dejarlo bien bonito para todos vosotros. Y podréis consultarlo, compartirlo y acceder a toda esta información que Diana nos ha compartido tan generosamente. Muchas gracias, Diana. Cerramos el webinar y Muchas gracias. hasta la próxima.